Quiero hablar sobre la mentalidad del rechazo, que es ese Ujú, enemigo invisible que muchas veces afecta la identidad y las experiencias relacionales de muchas personas. Cuando hablamos de la mentalidad de rechazo, es esa crisis que muchas personas jóvenes, personas adultas, personas adultos maduros, batallan en cuanto a sentimientos de sentirse inadecuados, sentimientos de no pertenecer. Algunas personas luchan mucho con la soledad. mm, Muchas personas batallan con lo que son sus relaciones porque están más preocupados si van a ser aceptados, si mm, son personas que son agradables, si impresionó de manera positiva a la persona. Y mm, esto lleva a que las personas muchas veces experimenten sentimientos de inseguridad, mm, se limiten, ¿verdad?, en sus proyectos de desarrollo. En muchas ocasiones espiritualmente su relación con Dios se ve afectada porque dependen más de los sentimientos, de lo que sienten, versus qué es el testimonio que Dios ha dado acerca de ellos, acerca de su identidad y su aceptación. Esta crisis de la herida del rechazo no es otra cosa que la mm, persona interpreta que no da el grado, la persona interpreta que siempre le falta algo, mm, la persona a nivel de las relaciones, sea fraternas o sentimental, por causa de esos sentimientos de sentirme que no doy el grado, no soy competente, tengo miedo que me marginen o me rechacen, pues sufren mucho de estas controversias de pobres fronteras. Algunos pueden sufrir de codependencia en la relación, mm, otros se desviven por agradar a los demás, pero muchas veces se olvidan de sus propios valores y criterios. Algunos pueden ser utilizados o caen víctimas de personas o relaciones depredadoras. Y termina con este tipo de controversia. Yo me desvivo por todo el mundo, pero nadie se desvive por mí. Yo busco que la gente se sienta bien, pero nadie se preocupa porque yo me sienta bien. Y el inconveniente de la herida del rechazo es que la persona se va despersonalizando por causa de la herida, que significa yo no me doy el valor, no me doy el respeto, no establezco los límites, yo no me adjudico el valor, que entonces busco y mendigo y ruego y suplico en las relaciones. Ahora bien, ¿de dónde surge esta controversia de la herida del rechazo? Primero comienza con la controversia del pecado. El hombre al nacer en pecado, nacer en muerte, ya viene con un insulto a nivel de su vida emocional de vacío, soledad, porque está separado por Dios, separado por causa del pecado. Por eso, cualquier persona que quiera combatir el síntoma de la soledad, por más éxito que tenga en la vida, si no se reconcilia con Dios a través de la persona de Jesucristo, esa crisis de vacío va a persistir en su vida. Solamente se remueve cuando Dios entra en el corazón a través de la persona de Jesucristo. Otra causal de la herida del rechazo es rechazo en infancia temprana. A veces hay personas que han experimentado abandono, ausencia o dinámicas de apego que han sido muy ansiosas, que los lleva entonces a cuestionar su valía. Otras personas que han sufrido herida de rechazo se debe a traumas que han sufrido en las relaciones, como el bullying, un desprecio, una marginación, una traición. Y finalmente, otra fuente de la herida del rechazo es creencias aprendidas acerca de nuestra pobre valía, como por ejemplo, si yo saco una mala nota en la escuela, si yo sufro un fracaso en las relaciones, la persona interpreta que de ese evento su valía como persona decayó o se colapsó. O sea, si experimento fracaso en una relación, yo me interpreto como fracasado como persona. Nada más lejos de la verdad. Para beneficio de la audiencia en esta hora, quisiera que la producción nos diera la imagen que les facilité sobre las heridas fundamentales del rechazo. Si la puede sobreimponer, mm, nos va a ayudar para que los que nos ven o nos escuchen puedan tener una idea. Mire cómo la herida del rechazo tiene el impacto sobre mi mm, persona. Asumimos que no somos queridos, asumimos que no nos aceptan, asumimos que no somos suficientes.
Segundo, hay creencias de que al yo no ser suficiente o valioso, yo no me doy prioridad en atender mis necesidades, o que no soy merecedor del amor, el respeto o el valor de las demás. También hay personas con la herida del rechazo que la combaten con lo que es el perfeccionismo, o sea, interpreto que a través de mi desempeño voy a lograr el respeto que la gente no me da o que yo no me otorgo. Y por eso muchas personas que en el día de hoy son perfeccionistas, en el fondo es que tienen pánico al miedo al fracaso. Y finalmente muchas personas persisten en la herida del rechazo para no sufrir, para evitar las heridas relacionales, y por eso se tornan evitantes, aislados y solitarios, y es por ende que algunas personas van creciendo en edad cronológica, pero a nivel de su edad emocional están atascados, arrestados o luchan con sentimientos severos de inferioridad. El enemigo invisible, doctor. ¿Cómo saber si estoy viviendo una mentalidad de rechazo entonces? Porque hay características ahí que usted acaba de dar que podrían tocarnos a casi todos de alguna forma o de otra. Entonces, ¿cómo identificar que estoy viviendo esa mentalidad de rechazo? Muy importante pregunta, Esteban. La distinción entre lo que podemos llamar un sentimiento de rechazo normal a una mentalidad de rechazo, si te vas dando cuenta, hay lo que es el episodio y hay lo que es el estilo de vida. La mentalidad de rechazo versus el episodio son dos culturas diferentes. El episodio de rechazo o de desaprobación puede venir como consecuencia de un examen de conciencia, de un análisis cómo yo he procedido, pero si te das cuenta, el episodio no es concluyente, o sea, yo no dictamino, yo no concluyo de que no soy de valor, yo no concluyo que yo como persona soy inadecuada o inadecuado. En la persona con mentalidad de rechazo, es concluyente. Concluyente significa que no importa el episodio que está analizando, no importa la experiencia que esté evaluando, siempre la persona termina con la agresión. O sea, yo no valgo, yo no sirvo, no soy competente, y por lo tanto sigue añadiendo a esa mentalidad, a esa cultura, a esa identidad de desvalorización. Al yo promover esa mentalidad de rechazo, entonces yo construyo una percepción. ¿Quién se va a fijar en mí? ¿Quién me puede valorar? ¿Quién me puede apreciar si realmente supieran quién soy o cómo soy? Ahí te das cuenta cómo opera el episodio evaluativo de desaprobación versus la mentalidad de rechazo. Las personas con mentalidad de rechazo, al atacarse su valía, imagínate que ni aun Dios ataca el valor de una persona, porque Él mismo declara que somos imagen y semejanza de Él. De que yo puedo tener un mal momento, pero eso no significa que yo tenga una mala existencia. Y es por eso que algunas personas bajo esa mentalidad se deprimen, se aíslan, se sienten muy tristes, muy solitarios, y más que nada, ellos son sus propios adversarios. Entonces, la gente que está sufriendo este tipo de herida se ven afectados también en su relación con el Señor y con la gente que le ama. ¿Así es? Correcto, porque si te das cuenta, se les hace difícil descansar en las promesas de Dios. La persona con mentalidad de rechazo, su acercamiento a Dios no necesariamente está basado en la palabra, está basado en sentimientos. Si luchan, por ejemplo, con el pecado y están luchando con el sentimiento de culpa, si Dios declara, si alguno hubiese pecado, usted tiene un abogado, usted tiene un defensor, a Jesucristo el justo. La Escritura declara que si confesamos nuestras faltas, nuestras ofensas, Dios es fiel
y justo para perdonarnos de toda maldad. La persona con mentalidad de rechazo se le hace difícil descansar en ese testimonio, sino que entonces lo condiciona hasta que yo no me libere de este sentimiento de culpa. Entonces yo no acepto el perdón de Dios, no acepto esa paz de parte de Dios. Y ahí es donde viene esa lucha de la persona con la mentalidad de rechazo, porque se hace muy dependiente de sus emociones, de su estado de ánimo, y no aprende a descansar, que lo que Dios ha declarado va por encima de tu lucha en emociones, de tu lucha de sentimientos, de tus luchas sobre la culpa y el estado de vergüenza. Eso, ese ciclo se puede romper, doctor. Si lo identifico, puede haber algunos pasos que me ayuden a romper con ese ciclo. Precisamente la forma de romper con esa cultura, esa mentalidad de rechazo, es cambiarla de la mentalidad de crítica, de la mentalidad de marginación, de la mentalidad de rechazo. Comienzo esa nueva mentalidad de aprender a respetar y aceptarme como soy. O sea, muchas personas que están prisioneros de esta mentalidad, la verdadera lucha de rechazo está en ellos mismos. O sea, son personas que reconocen sus virtudes, reconocen sus valores, pero no están reconciliados con su fragilidad, no están reconciliados con sus pérdidas. Las áreas que ellos interpretan donde se ven negativos, la esconden, la reprimen, la enmascaran. Y por eso tú vas a encontrar personas que cuando tú le consultas y le preguntas qué fragilidades o debilidades tú reconoces en ti, no te saben decir, no reconocen sus límites, no reconocen sus miedos, lo cual una persona con una salud emocional y espiritual básica, normal, no tiene vergüenza en reconocer esas limitaciones. La persona con una mentalidad de rechazo lo ve como una degradación, lo ve como una limitación, lo ve como una pérdida. Y mientras yo luche con esa visión acerca de mí mismo y no me reconcilie con mi fragilidad y mi debilidad, sigo en riesgo con la mentalidad de rechazo. O sea, en otras palabras, la máscara social y en el mundo espiritual, la máscara religiosa que tantas personas les hace daño. ¿Cómo sé que estoy reconciliando con esa fragilidad, con esas debilidades? ¿Cómo puedo identificar que estoy en el paso completo? Esa palabra reconciliar me parece interesante, doctor, porque creo que ahí está, ¿verdad? Todo el cómo, todo el cómo para poder identificar y decir, voy por buen camino o no, o mira, necesito más ayuda profesional. ¿Cómo lo hago? Excelente pregunta, Esteban. La mejor evidencia de que me estoy reconciliando con mi fragilidad, reconciliándome con las áreas que yo no acepto de mí, con las áreas que yo tengo temor de que si la gente conociera, tal vez me rechacen. Realmente es una proyección. Soy yo mismo el que me rechazo, soy yo el que me critico. Para propósitos de una buena salud, yo puedo y debo tener la oportunidad que de la misma manera que me glorío en mis virtudes, como decía Pablo, también me glorío en mis debilidades, que significa yo no siento vergüenza por reconocer que soy frágil. Yo no me siento culpable por reconocer que puedo cometer errores. El que yo cometa errores no me hace, ¿verdad?, una persona que soy un error de vida. Lo único que me hace es testimonio de que soy humano. Al ser humano tengo permiso a ser frágil, tengo permiso a reconocer que mi competencia no proviene de mí, proviene de Dios. O sea, en otras palabras, mi acercamiento, mi visión acerca de mí no es una presumida, es una honesta, que aunque tengo virtudes y tengo limitaciones, mi identidad, mi valía como persona, mi competencia proviene de Dios. Y cuando yo estoy reconciliado con esas partes oscuras de mi vida, eventos de mi vida donde he tenido fracaso, pérdida, dolor, y puedo integrarlas como parte de mi verdad,
Es por eso que usted puede ver que hay personas que no les da vergüenza, ni sienten dolor, ni sienten culpa con sus episodios oscuros de vida. ¿Por qué? Porque están reconciliados con esa verdad, que resulta es la que muchas veces el Espíritu Santo va a utilizar para tú bendecir a otros, edificar a otros y, más importante, reconocer que tus momentos donde has tenido dolor, pérdida o momentos de fragilidad no definen tu existencia, tampoco definen tu valor como hijo de Dios. Tengo la impresión, doctor, de que en el contexto cristiano, el cristiano promedio, que estoy generalizando, le tiene terror al rechazo por causa de su humanidad, ¿no? Anda todo el tiempo buscando la manera de cómo presentarse o verse de la forma más espiritual posible, menos humana posible, para evitar un rechazo, ¿no? Exactamente. Por eso, ¿verdad? Que muchas veces la persona con mentalidad de rechazo, contestando, ¿verdad? El planteamiento de Fernando, opera mucho por el desempeño. Y la cultura en muchas iglesias es el valor por el desempeño, y el problema es que, ¿y dónde está la parte de la persona real? ¿Dónde está la parte de la persona con fragilidad? ¿Dónde está la parte de la persona que pueda estar reconciliado con su humanidad? Porque de ahí es que yo puedo generar mayor dependencia genuina en Dios. Un tema, nos metimos ahí en un tema interesante, pastor, porque doctor, pero porque la otra cara de la moneda es cómo nuestra congregación, nuestra gente ve esas fragilidades, o debería de ver esas fragilidades, porque el problema es que cuando se denota esas fragilidades, la tendencia es a rechazar, o ya no es líder, o ya no es pastor, ya no es... Entonces viene esa preocupación de Fernan, ¿verdad? Pues, no quiero mostrar esa fragilidad porque lo que voy a obtener es ese rechazo. Sí. Entonces una cultura y un comportamiento que no sé si decir desde arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, no sé cómo corregir eso, porque somos humanos y somos frágiles todos de alguna forma o de otra, ¿cierto? Sí, muchas personas espirituales o religiosas tienen mucho conflicto en poder reconciliar esas dos verdades. O sea, en otras palabras, el hecho de que no patrocinamos el pecado y de que tenemos una nueva naturaleza que nos da poder sobre el pecado, no necesariamente es garantía de que seremos libres de la fragilidad del pecado, ni tampoco nos da la garantía de que seremos libres de las fragilidades de esta humanidad. Por eso una persona creyente puede deprimirse, puede desanimarse, puede experimentar tristeza, puede experimentar soledad, puede experimentar incredulidad, puede tener episodios de falta de fe, y eso no significa que no ame a Dios, eso no significa que está descualificado. Todo lo que indica entre el catálogo interminable de limitaciones y fragilidades que todos sufrimos es que soy humano. Mientras una persona tenga la oportunidad de hacer la paz, de que tengo límites, el Dios que yo sirvo no tiene límites, pero que yo reconozco de que sí estoy limitado, esa conciencia, esa reconciliación con mi lado débil, mi lado frágil de mi personalidad, me tiene que llevar humildemente hacia la dependencia en Dios. Si el manejo que yo le otorgo a esa fragilidad me lleva a la máscara, me lleva a la ceguera, me lleva a no reconocer fragilidad y condenarla y criticarla en otros, pues yo no estoy dependiendo de Dios, no estoy desarrollando la humildad que es el fruto del Espíritu, estoy enorgulleciéndome, estoy promoviendo una cultura de superioridad a otros, y el problema con eso es que esa misma fragilidad que yo niego, repudio, rechazo y critico es la que me terminará derribándome en mi caminata espiritual, porque como mencioné previamente, no estoy reconciliado con mi verdadera naturaleza, de que soy frágil, inadecuado, incompetente, de que yo soy la rama y Cristo es el pámpano, que separado de Él, nada puedo hacer. Doctor Peter